¿Qué tal amigos? Qué gusto verlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia bajo los lentes. En realidad este es un episodio especial porque quiero profundizar en un tema que toqué al pasar en el primer video sobre Marcos y es un tema que me apasiona. Es un poco técnico, eso sí, pero espero que les guste. Entonces, sin más, voy a pasar al texto bíblico entre paréntesis, solo entre paréntesis. Es posible que haya un problemilla con el sonido en este video. Para hacerlo, he tenido que usar tecnología que no es la misma que uso en los videos normalmente para que salga bien y el precio es un ruidito de fondo, pero espero que no sea demasiado molesto. Pero fuera de eso, vamos entonces al texto bíblico y yo me voy a ocultar tras el texto y vamos a ir de nuevo a Marcos capítulo 1, versículo 1 y les voy a hacer notar un detalle que aparece en el texto griego. Eh, Tengo aquí dos ediciones del texto griego. Una edición, esta de aquí, es la de la Sociedad de Literatura Bíblica, es el Nuevo Testamento griego de la Sociedad de Literatura Bíblica. Y aquí tengo el Nuevo Testamento griego publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas, que es el estándar, es el texto estándar que se usa hoy en día. Y en el primer versículo de Marcos, estos dos textos griegos tienen una pequeña diferencia. El texto de la Sociedad de Literatura Bíblica dice, eh, dice principio del Evangelio de Jesús Cristo, de Jesús el Mesías. Mientras que eh, el texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas dice principio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios, como aparece en la mayor parte de las traducciones en castellano. En castellano, que yo tengo en la Reina Valera 1989, que dice el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué en las sociedades bíblicas aparece la frase Hijo de Dios, mientras que en el texto de la Sociedad de Literatura Bíblica no aparece la frase Hijo de Dios? Bueno, eso es lo que les quiero explicar en este video. Espero que no muy larga, que no de manera muy larga. Primero tengo que hacer notar que incluso el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas tiene la frase Hijo de Dios entre corchetes. Eso quiere decir que ellos incluso tienen dudas sobre ese texto, si ese texto pertenece o no al texto original, si Marcos escribió eso o no. En realidad, el que esté entre corchetes dice que el comité editorial de este texto reconoció que es un texto muy antiguo, pero que no están seguros si pertenece al texto o no. Entonces, como no están seguros y es muy antiguo, lo colocan, lo aceptan en el texto, pero entre corchetes. En la Sociedad de Literatura Bíblica fueron más valientes y dijeron, no, ese texto no pertenecía al original. Yo concuerdo con la opinión de la Sociedad de Literatura Bíblica y voy a tratar, en este video voy a tratar de explicar por qué. Bueno, lo primero que uno nota, bueno, aquí en esta ventana de abajo tengo lo que se llama un aparato crítico, es decir, un listado de las diferencias entre los textos y los manuscritos antiguos, traducciones antiguas y citaciones de los padres de la iglesia que apoyan una u otra lectura. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que la lectura Jesús Cristo sin la frase Hijo de Dios está apoyado por un manuscrito muy importante que es el manuscrito, el Códex Sinaítico, que se simboliza con esta letra Aleph y que es del siglo IV.
También es apoyada esta lectura por una serie de manuscritos posteriores eh, del siglo IX, por ejemplo, del siglo XII, del siglo XI, algunos siglo XIII, en fin, una serie de manuscritos posteriores. Pero también esta lectura es apoyada por varias traducciones antiguas, la traducción copta, la traducción aramea, la traducción georgiana. La traducción copta es del siglo III o del siglo IV, las otras son del siglo V, pero también está apoyada por citaciones de padres de la Iglesia, es decir, teólogos prominentes de la Iglesia primitiva que citaron este texto y lo citaron sin la frase Hijo de Dios. El más antiguo de ellos es Orígenes, que murió el año 254. Así es que realmente esta lectura, Jesús Cristo, es una lectura muy antigua que está apoyada por una serie de documentos de distintas regiones geográficas y de distintas clases. Y tiene apoyo muy, muy importante del códice sinaítico. Ya la lectura que tiene Hijo de Dios también es apoyada por manuscritos antiguos. Por ejemplo, un corrector, y lo vamos a ver dentro de poco, un corrector del códice sinaítico eh, introdujo esta lectura allí. El códice vaticano, que es del siglo IV también, igual que el sinaítico, también tiene la frase Hijo de Dios y también una serie de manuscritos posteriores. El códice alejandrino también, en fin. Hay unas... Entonces el apoyo está dividido y por eso es que los editores de las Sociedades Bíblicas Unidas están inseguros y colocaron la frase entre corchetes. Entonces déjenme explicarles qué significa todo esto. Para eso déjenme mostrarles una pequeña presentación. En esta primera página vemos una página, en realidad, es la foto de una página del Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y quería mostrarles solamente que en este tipo de Nuevos Testamentos, primero se presenta el texto griego y abajo, en notas a pie de página, se presentan la lista de manuscritos que apoyan una u otra lectura, tal como lo mostré en el software en el computador. Aquí está el aparato crítico, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es esto de aquí. Aquí tengo fotografías del comienzo del Evangelio de Marcos, tanto en el Códice Vaticano como en el Códice Sinaiticus. Estos son textos del siglo IV, como les decía. Son textos muy importantes. El texto Sinaiticus es el Nuevo Testamento completo más antiguo que se conoce. Es el más antiguo que conocemos, como texto completo. Y el Codex Vaticanus, que es un poco posterior al Sinaítico, es la Biblia en griego completa más antigua que se conoce. Así es que son dos textos muy, muy importantes. Y fíjense cómo están escritos. Es muy interesante. A mí me cuesta contener la emoción. Estamos viendo textos del siglo IV. Bueno, fotografías de ellos, pero que uno se siente casi como Indiana Jones. Primero, fíjense, se nota más claro aquí en el códice sinaítico. Fíjense que el texto está escrito completamente en letras mayúsculas y no hay separación de palabras. Todas las palabras están escritas juntas. Eso es, entre otras cosas, porque estos textos están escritos en pergamino y el pergamino es un material muy muy caro.
Así es que había que economizar pergamino lo más posible. Así es que los tipos escribían eh, todo junto, lo que lo hace muy difícil de leer, creo yo. Se necesita práctica para leer. Y en este mismo espíritu de economía, eh, los escribas usaban abreviaturas para ciertas palabras muy importantes y que se repetían mucho, entonces no había necesidad de colocarlas en extenso. Las palabras que se abreviaban en general eran palabras que tenían que ver con Dios o con Jesús. Por ejemplo, el nombre Jesús, la palabra Cristo, la palabra Dios, todas ellas se abreviaban. Entonces, por ejemplo, aquí, en este recuadro acá abajo, tenemos la primera letra del nombre Jesús en griego, Jesús. Aquí está la primera letra. Y aquí está la última. Y esta rayita de aquí indica que es una abreviación. Y aquí está la primera letra de la palabra Cristo. Y aquí está la última, Christú, ¿no es cierto? La primera letra y la última. Y la rayita aquí indica que es una abreviación. Estas abreviaciones se conocen como nómina sacra, nombres sagrados. En fin. Entonces aquí vemos Jesús Cristo abreviado. Y luego no aparece Hijo de Dios en el código sinaítico. Mientras que en el Códice Vaticano tenemos aquí la abreviación de Jesús, Cristo, luego viene escrita la palabra Hijo, Huiú, y aquí está la abreviación de Dios. Entonces en el Códice Vaticano aparece Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Fíjense que aquí, en esta región de acá, hay algunas letras escritas en el código sinaítico. Lo voy a mostrar más grande en esta transparencia. Y ahí está abreviado Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Un escriba, un corrector, leyó el texto sinaítico y vio que en el comienzo del Evangelio de Marcos estaba escrito Jesús Cristo, pero no estaba la frase Hijo de Dios que él esperaba porque él conocía el Evangelio, él había leído el Evangelio en otros manuscritos. Entonces este escriba decidió corregir el texto y agregó la frase Hijo de Dios al texto sinaítico. Por eso es que en el aparato crítico habíamos visto que lo voy a mostrar de nuevo. En el aparato crítico, ¿no es cierto?, se muestra al códice sinaítico apoyando ambas lecturas. Porque uno es el original y otro es la de un corrector, un corrector posterior. Si esto fuese una clase con mis estudiantes, preguntaría si hay preguntas, pero no puedo hacerlo. Voy a suponer que me están acompañando hasta aquí y quería mostrarles eso. ¿Cómo es que son los manuscritos que los eruditos, los críticos textuales estudian para establecer el texto bíblico? Perdón. Entonces, pero hay algo más que decir. Entonces, uno puede explicar, uno tiene que decidir cuál es la lectura original. Bueno, hay varias hipótesis que uno puede considerar. Una posibilidad es que efectivamente el texto original diga Jesús, Cristo, Hijo de Dios, y que el escriba original que escribió el códice sinaítico se haya confundido con tantas Y juntas, haya escrito
Jesús Cristo y luego al volver al texto haya saltado de esta Y a esta de acá, se haya comido por lo tanto la frase Hijo de Dios y haya seguido copiando. Ese es un tipo de error que los escribas cometían con mucha frecuencia. Así es que es bastante plausible de que eso haya ocurrido. Y en ese caso, la frase Hijo de Dios pertenecería al texto original y la ausencia en el códice sinaítico sería debida a un error del escriba, un error de vista del escriba. Ok, entonces, según ese argumento, y ese es el argumento principal que usan los editores de el texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, para decir que la frase Hijo de Dios pertenece al texto. Pero no están seguros, lo colocan entre corchetes. Pero la presencia o ausencia de esa frase en los manuscritos no es el único criterio que uno debería usar para evaluar una variante, una cierta lectura en el texto bíblico. Deberíamos mirar la evidencia interna de los evangelios. Entonces, para eso, yo ya hice mi tarea. Vamos a hacer algunas búsquedas en el texto de Marcos. Entonces, como les decía, yo ya hice la tarea. Oh, pero ok, la voy a tener que hacer de nuevo. Se borró lo que yo había preparado. En fin. Eso pasa en los programas en vivo. Ya, entonces vamos primero a buscar todos los versículos del Evangelio de Marcos donde aparecen la palabra hijo y la palabra Dios en el mismo versículo. Lo vamos a hacer en el texto griego. Y aquí está. Y en realidad lo busqué en todo el Nuevo Testamento. Pero en Marcos solamente hay 3 versículos en que la palabra Dios y la palabra hijo aparecen en el mismo versículo. En el texto de la Sociedad de Literatura Bíblica. El primero es Marcos 3:11. Y fíjense lo que dice, es muy interesante. Dice, y los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Aquí está la frase en griego, ¿no es cierto? Tú eres el Hijo de Dios. Ok. Tú eres el Hijo de Dios. Hay varios detalles. Fíjense que Hijo de Dios, primero son los espíritus inmundos que lo mencionan, y en el texto griego aparecen con artículos. Esa O que aparece ahí y esas letras aquí, esas 3 letras aquí, son los artículos de el Hijo de el Dios, del Dios, el Hijo de Dios. Ok. Vamos al segundo versículo. El segundo versículo es Marcos 5:7, y en este pasaje se habla de una persona endemoniada también que andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando. Y el versículo 6 dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y lo adoró, y clamando en gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, de nuevo, es una persona endemoniada la que llama a Jesús Hijo de Dios. Y de nuevo, aquí aparece, al menos Dios aparece con artículos. El hijo no puede aparecer con artículo porque está en caso vocativo, pero eso es un detalle gramatical. Pero al menos Dios tiene artículo. Eso es importante, artículo definido. Y el tercer caso es también muy interesante. Está en Marcos 15:39 y dice, el centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en este caso es muy interesante porque ni hijo ni Dios presentan artículos. Y fíjense que quien lo dice es un centurión romano, es decir, un pagano. Y probablemente para él la frase hijo de Dios hay que entenderla como la, en la cultura greco-romana. Hijo de Dios se refería a un semidios, alguien así como Hércules. Entonces probablemente el centurión está usando la frase hijo de Dios en ese sentido. Y por eso es que aparece hijo de Dios sin artículos. ¿Okay? Bien, entonces estamos haciendo análisis súper sutiles. Yo entiendo que a lo mejor alguien puede estar perdido, incluso aburrido, pero tengan un poquito de paciencia. Vamos a, a considerar, vamos a redondear al final. Entonces fíjese, la frase hijo de Dios es usada en el Evangelio de Marcos por demonios, por personas endemoniadas o por un pagano, el centurión romano. Veamos ahora todos los casos en el que en el texto griego aparece la palabra Cristo. Entonces vamos a escribir aquí, teclado virtual, ojo, vamos a aquí, teclado. Como les digo, yo había preparado esto, pero se borró lo que yo había preparado. Ok, ahí y aquí. En el texto de la Sociedad de Literatura Bíblica, la palabra Cristo en el Evangelio de Marcos aparece 7 veces. La primera es obviamente la que ya conocemos, el título del Evangelio, Marcos 1:1. Luego, una confesión, durante la confesión de Pedro, en Marcos 8:29 dice, entonces él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y de hecho aparece con artículo, por lo tanto, esto quiere decir que Pedro estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Marcos capítulo 9, versículo 41. Dice, cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, porque sois del Mesías, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Ahí es Jesús que habla de sí mismo como el Mesías. Marcos capítulo 12.
Mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía, ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo, que el Mesías, con artículo, es hijo de David? Marcos capítulo 13. Entonces, si alguien nos dice, he aquí, aquí está el Cristo, de nuevo con artículo, o he allí, allí está, no lo creáis. Marcos capítulo 14, este texto es interesantísimo, porque dice, esto es en el contexto del juicio a Jesús, cuando él fue arrestado. Pero él callaba, ese él es Jesús, y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y aquí este es un tremendo texto porque nos dice que el Cristo, el Mesías y el Hijo del Altísimo, o sea, perdón, el Hijo del bendito, que es una forma muy hebrea de decir el Hijo de Dios, eh, son sinónimos. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. La expresión Cristo y la expresión Hijo de Dios son sinónimos. Son sinónimos. De hecho, aquí el sumo sacerdote las dice juntas para ser realmente enfático y específico. Pero son sinónimos. Este texto nos muestra que son sinónimos. Pero también nos muestra que un judío nunca diría el Hijo de Dios. Siempre usaría un eufemismo para no tener que nombrar a Dios directamente. Usaría un eufemismo como por ejemplo el Hijo del bendito o el Hijo del Altísimo. Pero nunca dirían Hijo de Dios, así a seca, sobre todo un judío religioso. Y por último, durante la crucifixión, el, eh, el, el pueblo, ¿no es cierto? Y la gente que estaba ahí en, en la crucifixión, incluso los sacerdotes, el versículo 31 nos dice que son los sacerdotes, exclaman, ¿no es cierto? En el versículo 32, Marcos 15, 32, que dice, que el Cristo, que el Mesías, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Entonces, fíjense, aquí llaman a Jesús, irónicamente, ¿no? Burlándose, lo llaman de el Cristo, el Mesías, y lo iguala a el Rey de Israel. Entonces, esto es súper importante. Los dos últimos textos que hemos visto nos muestran que la expresión el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y Rey de Israel son sinónimos. En el Evangelio de Marcos son sinónimos. Y eso es muy importante. Por, y la segunda cosa importante es que las personas las personas normales, llaman al Jesús de Cristo. Así lo llama Pedro, así Jesús se refiere a sí mismo. Y solamente el sumo sacerdote lo llama de hijo del bendito, refiriéndose a hijo de Dios, pero no se atreve a pronunciar la palabra Dios. Y son los espíritus malignos y son los endemoniados los que llaman a Jesús de hijo de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto a mí me hace pensar que no es muy plausible que Marcos haya titulado su evangelio como
Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, los creyentes en el Evangelio de Marcos no llaman a Jesús Hijo de Dios, lo llaman de Cristo, a secas. Segundo, en el Evangelio de Marcos, ya lo vimos, Cristo e Hijo de Dios son sinónimos. Por lo tanto, llamar eh, el Evangelio de Evangelio del Mesías, Hijo de Dios, sería redundante. A menos, y esto es un argumento válido en contra de mi opinión, a menos que Marcos haya querido ser extremadamente enfático. Pero hay otro argumento más para que yo piense que Hijo de Dios no es la lectura original. Y es que el centurión, el centurión llama a Jesús Hijo de Dios, pero se puede entender cierta connotación pagana en esa, una divinización de Jesús. Y como vimos en el primer video, el primer video acerca del Evangelio de Marcos, Marcos se resiste a divinizar a Jesús, se resiste a identificarlo con Dios. Por todos esos argumentos, yo creo que la frase Hijo de Dios no es la lectura original. Reconozco que el tema es discutible, tan discutible es que dos sociedades bíblicas que preparan ediciones del texto del Nuevo Testamento en griego están en desacuerdo acerca de si la frase Hijo de Dios pertenece o no al texto. Así es que lo único que quería hacer en este video era justificar mi opinión, reconociendo al mismo tiempo que es una opinión súper debatible. ¿Ok? Entonces es eso. Quería mostrarles un poco cómo se hace el procedimiento de crítica textual, cuál es el procedimiento, a grosso modo, porque yo tampoco soy un especialista en el área, pero a grosso modo cómo los críticos textuales estudian los manuscritos más antiguos, cómo clasifican las evidencias, tanto externa, lo que dicen los distintos manuscritos antiguos, como la evidencia interna, es decir, cómo una palabra o un conjunto de palabras es usada por el autor del texto. Espero que no se hayan aburrido demasiado, espero que no se hayan perdido demasiado tampoco y por último, espero que se hayan emocionado al ver las fotografías de manuscritos tan antiguos. Así es que los dejo con este episodio especial y nos vemos muy pronto con con el segundo video acerca del Evangelio de Marcos. Chao.